Bueno, chicos, hoy vamos a continuar un poco y finalizar con lo que sería un poco la evolución, entender los procesos más importantes que se desarrollaron a lo largo de la Guerra Fría y cómo vincularlo, ¿no? También a la materia de relaciones internacionales en ese sentido. Pero hay ciertos conceptos y ciertas características de las guerras frías que ameritan generar ciertas definiciones. A ver, la definición más clásica, si uno busca a los historiadores o a los teóricos de las relaciones internacionales, va a decir que la Guerra Fría fue un estado claramente de tensión permanente entre dos superpotencias, que luego esas dos superpotencias fueron dos bloques que estaban liderados por ellos, ¿no? La Unión Soviética y los Estados Unidos, que esa Guerra Fría no provocó un conflicto directo ante el peligro de lo que eran las armas de destrucción masiva, ¿no? La posible destrucción mutua y asegurada por la utilización de las armas nucleares. Ahora bien, la Guerra Fría puede caracterizarse eh, a partir de generar nuevas fuentes que nos permitan definirla y entenderla un poco mejor, por un enfrentamiento directo, claramente, un enfrentamiento directo, no bélico, que se inició, bueno, con las etapas que ustedes quieran marcarles de la clase pasada, pero que arranca a partir de 1947 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque, perdón, ambos estados adquirieron claramente su nuevo estatus en la política internacional. Adquirieron el estatus de ya no son solamente estados importantes, sino que son las superpotencias. Aparte, en esa nueva relación de poder, indudablemente que dio lugar a un nuevo sistema internacional, conocido como un sistema internacional de tipo bipolar, flexible en ese conjunto de esas dos superpotencias, porque había bloques que estaban bajo su influencia, se encontraban también actores no alineados, había un actor universal, si se quiere, Naciones Unidas, que trató de jugar a lo largo de este periodo un papel de atenuador, ¿no? de esa tensión internacional, pero que claramente fracasó en sus principales objetivos. Se creó entonces claramente una estructura internacional que estaba sentada sobre la base de dos ejes. Había un eje este-oeste que tenía características políticas e ideológicas y hay un eje norte-sur, ¿sí?, de características más económicas y sociales. Otro punto interesante es que en ese sistema político, en este, perdón, sistema bipolar, ambas potencias trataron de distinguir entre aliados y enemigos y delimitar de esta manera sus zonas de influencias, ¿no? Sus zonas de seguridad, que obviamente las van a intentar ampliar continuamente. Trataron de imponer sus propios valores. Otro punto sumamente importante es que ocupada, controlada y delimitada una zona de influencia, su respeto por la otra superpotencia fue por lo general una regla básica. Y esto sí es interesante. Cuando esa regla se incumplió entre estas dos superpotencias, en ese establecimiento de esos perímetros de seguridad, el peligro de enfrentamiento directo surgió y la tensión se agravó, provocando lo que vamos a ir viendo a partir del análisis del texto que les proponemos en la cátedra, una serie de conflictos tipo, una serie de conflictos tipos, y eso sí lo que los vamos a determinar en los 4 grandes conflictos tipos que hubo a lo largo de la Guerra Fría y que vamos a ver claramente como 2 fueron, a ver si se puede entender, 2 fueron victoriosos para los Estados Unidos y 2 victoriosos para la Unión Soviética. En este sistema bipolar, ambas superpotencias y los bloques que ellos mismos lideraron, a pesar de la incompatibilidad de objetivos y de fines, tendieron a trasladar al actor universal, a la ONU, convirtiéndola así en un lugar de enfrentamiento en vez de un foro donde se resolvieran diferentes diferencias internacionales. Otro punto sumamente eh, significativo es el enfrentamiento entre estos dos bloques, lo que hace ese enfrentamiento en definitiva en este sistema internacional es terminar mundializando el conflicto, ¿no? En ese antagonismo ideológico y dialéctico hay factores políticos, psicológicos, sociales, militares, de seguridad, etcétera, etcétera. Lo que se fue generando entonces es un enfrentamiento global y total. Por eso porque muchas veces dicen que esa guerra de Europa se traslada a Asia y se traslada al resto del mundo, ¿no? Luego, la tensión permanente impulsó la elaboración de una política a ambos lados de riesgos calculados,
donde la disuasión nuclear claramente va a ser el eje básico, ¿sí? En esas estrategias militares o de seguridad, la contención del enemigo y de su expansión fueron cruciales, la disuasión de cualquier ataque, acto hostil ante la amenaza de recurrir rápidamente al enfrentamiento bélico y la posibilidad de provocar cuantiosos daños, la persuasión en tanto a la utilización, por ejemplo, de factores ideológicos y psicológicos también van a tener un papel sumamente clave, la subversión como medio de eliminar a las autoridades políticas o militares que no aceptaban los valores o las reglas de alguno de los bloques, ¿sí? Acá yo les marco, si ven al final, el espionaje, ¿sí? El espionaje ante la necesidad de conocer rápida y verazmente las actividades y las decisiones del enemigo, y es interesante, la CIA se crea en el 47, la KGB en el 54, es un punto también interesante, es decir que la Guerra Fría estuvo condicionada básicamente entre estas definiciones que nosotros les acabo de decir, básicamente por tres factores. Va a estar condicionada por los cambios en las cúpulas de poder de ambas superpotencias, que eso también devino en distintos tipos de estrategias de contención, en definitiva. El control que sobre la misma, o sea, la clase política tuvo frente a los militares, esto es un punto importante, y también señalar desde las perspectivas de propio Washington y de propio Moscú, se tuvieron siempre la idea de una potencia enemiga y la probable expansión regional o mundial interesantísimo para analizar. Vamos a ver una evolución entonces de la Guerra Fría a partir de lo que se distinguen como cuatro fases, esa Guerra Fría que se extiende entre 1947 hasta 1991, tratar de ver cómo fueron evolucionando los acontecimientos a lo largo de estos más de 40, de 40 años, perdón, que es indudablemente que no se fueron desarrollando de una forma lineal, sino que hay lo que se conoce como un ciclo de fases o un ciclo de fases entendiendo a la Guerra Fría, y la vamos a dividir en cuatro fases. Obviamente que en cada una de estas cuatro fases no se da solamente esto, pero sí es la característica, si se quiere, principal, o por lo menos que va a determinar un enfrentamiento entre ambas potencias, esa fase entre el 47 y el 53 de la Guerra de Corea. Obviamente que el 47 no empieza la guerra del Corea. Entre el 53 y el 62 tenemos las crisis de los misiles en Cuba, 62 a 75 la guerra de Vietnam, ¿sí? Y entre el 73 y el 89 lo que va a ser la guerra de Afganistán. Vean que marca un periodo bastante largo, la guerra de Afganistán se da en el 79 con la invasión soviética al territorio afgano, pero sí que vamos a ir viendo que a lo largo de esos periodos que yo les estoy marcando hay distintos acontecimientos sumamente interesantes. Vamos a ver en que en la guerra de Corea la que mejor posicionada cae es la Unión Soviética, ¿sí? Dentro de la crisis de los misiles en Cuba, obviamente el gran vencedor de esa crisis de los misiles es la respuesta flexible de Kennedy por parte de los Estados Unidos. La guerra de Vietnam es una derrota clara ya cuando Nixon da la retirada definitiva y el tratado de paz, es una derrota para los Estados Unidos. ¿Sí? Y la guerra afgana, que fue una clara derrota para la Unión Soviética. Y acá tenemos distintos puntos, me parece que son sumamente interesantes para tener en cuenta como cuestiones que quedaron abiertas luego de finalizada la Segunda Guerra, la Guerra Fría, perdón. La cuestión de Corea hoy está abierta, es un tema totalmente abierto. La crisis de los misiles, Cuba todavía sigue estando su famoso bloqueo. Bueno, Vietnam es algo que claramente ya se resolvió, pero la cuestión afgana también ha quedado abierta, ¿no? Porque los Estados Unidos, en búsqueda en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Contra Al Qaeda, fue a ese territorio, ¿no? Y bueno, ya sabemos mucho de lo que desató en ese sentido, ¿no? Pero que indudablemente el final de la Guerra Fría no detuvo mucho de los conflictos que sucedieron a lo largo de la evolución de la Guerra Fría. Vamos a ver la primera de esas fases, que es la Guerra de Corea, que es el primer enfrentamiento. Obviamente estos no son enfrentamientos directos, ¿no? Pero es el primer enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es interesante porque el origen de este conflicto se encuentra en las estrategias enfrentadas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en Asia.
Por un lado había una estrategia soviética de una extensión del comunismo, que en el mundo dio resultados muy esperanzadores al crearse, por ejemplo, la República Independiente Democrática de Vietnam en el 45, obviamente la República Popular de Corea en el 48 y la República Popular China en el 49. Y frente a ella estaba la estrategia de los Estados Unidos, que se centraba sobre todo en la ocupación de Japón. Por ejemplo, el general MacArthur lo que buscó es el establecimiento de un perímetro de seguridad que se extendiera hasta las Filipinas, por ejemplo. Así que la partición de Corea en dos estados fue el resultado de la entrada en la guerra el 8 de agosto del 45 de la Unión Soviética contra Japón. ¿Sí? Ahí se van a establecer dos gobiernos, en el norte un gobierno comunista prosoviético, obviamente, y en el sur un gobierno pro-occidental. Y a partir de 1950 se produce una serie de enfrentamientos o incidentes fronterizos que culminan ese mismo año con la invasión de Corea del Sur por parte del ejército norcoreano. Por lo tanto, Estados Unidos decide o comienza a actuar ante el inminente peligro que suponía un nuevo triunfo comunista en la región. Sí, en primer lugar toma una serie de medidas diplomáticas, ¿no? Va al Consejo de Seguridad, pero enseguida Truman pone en marcha una serie de acciones militares, ¿sí? En ese mismo año, China decide o anuncia su intervención en el conflicto y la Unión Soviética empieza a actuar en el Consejo de Seguridad para paralizar con su poder de veto cualquier resolución que fuera en contra de sus intereses. El estancamiento del conflicto se produce, me parece que ya es más que obvio, en el paralelo 38. Tras una larga guerra de desgaste se iniciaron las conversaciones de paz. En el 53 se va a firmar el armisticio. Conflicto interesantísimo porque aún sigue abierto, pero la crisis propia de esa Guerra Fría se transformó por primera vez en un enfrentamiento indirecto, armado, entre las dos superpotencias. ¿Sí? La ONU fue utilizada sobre todo por los norteamericanos, y Estados Unidos lo que buscó es tratar de transformarse en el guardián de la libertad y la democracia, especialmente en Asia. Al bloque comunista le significó esto una rotunda victoria, porque lo que logró fue incrementar para la Unión Soviética, pero también para la República Popular China, su presencia militar y su política en la zona. Eso me parece que estuvo sumamente interesante. Aparte, si ustedes ponen, bueno, acá no lo marco, pero en el 53 la Unión Soviética prueba por primera vez su bomba de hidrógeno. Eso es un punto, la verdad, tuvo su primer ensayo, ¿no? El segundo de las crisis, la que se conoció como la crisis de los misiles en Cuba, donde la Unión Soviética, con el cambio de doctrina que va a anunciar su nuevo líder, ya acá está Khrushchev, en, en, en el liderazgo de la Unión Soviética, él crea esta idea de la coexistencia pacífica como doctrina, en la cual se señalaba que era posible la convivencia pacífica entre los dos sistemas antagónicos. Es interesante porque en el 59 Khrushchev se entrevista en Camp Davis con Eisenhower, y eso pareció significar, si se quiere, el triunfo de la coexistencia pacífica. No obstante, esa situación empezó a cambiar a partir de los 60, por ejemplo, donde se da la famosa violación del espacio aéreo ruso por un avión espía norteamericano, el famoso U-2, ¿sí? Los soviéticos derriban a ese avión espía y comenzó a incrementarse la tensión. En agosto del 61, por ejemplo, se da la construcción del muro de Berlín, si se quiere uno de los símbolos más significativos de la Guerra Fría, y se da una entrevista entre Kennedy y ya nuevo presidente, ¿no?, de los Estados Unidos con Khrushchev en junio del 61, que mostró ya claramente las diferencias entre los dos bloques. Y es en ese contexto donde va a estallar este segundo conflicto tipo, que es la crisis de los misiles. Pero ese conflicto arranca en algo que yo les muestro al principio, en 1959, porque ya arranca con la Revolución Cubana, ¿sí? Ese conflicto arranca con el triunfo revolucionario de Fidel Castro en Cuba sobre el régimen de Batista, ¿no?, el régimen dictatorial. Me parece que ese es, en cierto sentido, un punto de inicio, ¿no? Y si eso desembarca luego en lo que va a ser en el año 61 el llamado desembarco en la Bahía de los Cochinos, ¿no?, por un grupo de exiliados cubanos, armados por el propio Estados Unidos, ¿no? Y el fracaso de esa operación hizo aumentar aún más el cerco norteamericano sobre la isla, incrementándose la tensión.
Por lo tanto, lo que va a hacer Fidel Castro, que hasta ese momento no lo había hecho, fue buscar ayuda a la Unión Soviética. Y Khrushchev obviamente aprovechó esa situación para fortalecer su posición y la de su país en América Latina, donde era una zona claramente de prioritario, ¿no? De glacis de seguridad para los Estados Unidos. El 22 de octubre del 62, el presidente Kennedy anunciaba al país pruebas claras de la presencia en Cuba de misiles soviéticos que amenazaban directamente a los Estados Unidos. Por lo tanto, se anuncia lo que va a ser el bloqueo total de la isla. La tensión, esto es lo que se conoce como respuesta flexible, ¿no? En una variante de la política exterior de los Estados Unidos, la tensión entre ambos bloques se trasladó rápidamente a Naciones Unidas, donde se trató de mediar en el conflicto. El intercambio de mensajes que se va a realizar en octubre, en esos famosos días de octubre, entre Kennedy y Khrushchev, y la amenaza real, quizás el momento más real de posibilidad de enfrentamiento directo entre ambos estados, ¿no? Hizo que Moscú decidiera unilateralmente retirar de Cuba los 36 misiles de corto e intermedio alcance que tenía, ¿no? Lo que para los estadounidenses anunciaban, ahí tienen ustedes armas ofensivas, ¿no? Es decir, que el 28 de octubre la Unión Soviética decide unilateralmente retirar los misiles, dando como finalizado la crisis, la famosa crisis de los misiles, y dando como finalizado el segundo tipo de conflicto que se lleva a cabo durante la Guerra Fría, con un triunfo más claro por parte de los Estados Unidos. El tercero de los conflictos tipos que se desarrollan tiene que ver con Vietnam, obviamente, ¿no? Es interesante porque ya Asia desde el principio de la década de los 60 volvió a adquirir un creciente protagonismo, obviamente, en el sistema internacional. Y Vietnam en el 54 se divide por el paralelo 17 en dos territorios. El gobierno norteamericano decide intervenir, ¿sí? Tanto por razones estratégicas como por el deseo de aprovecharse sobre todo de las riquezas mineras de Vietnam. Sí, hay un norte liderado por Ho Chi Minh, obviamente, líder marxista, y había un sur liderado por un dictador, Dinh Diem, ¿no? Que va a tener el apoyo de los norteamericanos. Hay una dictadura en el sur de Vietnam ante el vacío que habían dejado los franceses, recordemos, en esa región, pero que sí, tras el asesinato de Kennedy, se decidió fuertemente. Kennedy tenía más una intervención indirecta, más un apoyo militar hacia el sur. Tras el asesinato de Kennedy, la nueva estrategia o la nueva perspectiva de respuesta flexible que va a liderar Johnson cuando asume el poder, es cubrir una intervención militar directa. Por lo tanto, el número de soldados norteamericanos se fue incrementando paulatinamente, y desde mediados de 1968 empiezan las protestas en contra de la intervención norteamericana, tanto en el interior de los Estados Unidos como en general en el mundo en sí, ¿no? Porque se fueron incrementando notablemente, ¿no? Esta situación, así como la imposibilidad de vencer a la guerrilla norvietnamita, abrieron un camino a la negociación. Primero Johnson y luego Nixon van a impulsar la firma de un acuerdo de alto al fuego que llegaría en 1973, aquí se los marco en la filmina, ¿sí? Y es interesante porque la paz llega en el 73, pero la guerra entre el norte y el sur van a continuar, ¿no? En ese sentido. Y me parece que es muy importante porque el conflicto vietnamita fue una mezcla de guerra colonial, ¿sí? Que ya venía en el pasado, ¿no? Que era Indochina, ¿no? Y un enfrentamiento propio de la Guerra Fría que supuso una clara derrota militar en toda regla para los norteamericanos. Por su parte, el bloque comunista salió fortalecido con la integración en su seno de un nuevo miembro, ¿no? Por lo tanto, lo que tuvo fue un aumento del área de influencia que fue de gran valor estratégico para la Unión Soviética, ¿no? En el 75 las tropas del sur de Saigón son derrotadas por parte del ejército de la República Democrática de Vietnam, ¿sí? Esto me parece interesante porque aquí sí sale más bien posicionado la Unión Soviética, que solamente interviene con apoyo militar, con apoyo de armas al norte. El cuarto tipo de conflicto tipo,
es el que se desarrolla, lo que se conoce como la Guerra de Vietnam. Es interesante porque este último periodo de la Guerra Fría está fuertemente condicionado por la crisis del 73, recordemos las crisis del petróleo y el final del 73 y el fin eh, del sistema Bretton Woods, ¿no? En 1979 se da la invasión soviética de Afganistán. También a este periodo se le va a sumar por parte de los Estados Unidos una clara debilidad de su política exterior bajo la presidencia de Carter, unida a una serie de problemas que va a tener Estados Unidos, como por ejemplo los fracasos contundentes, ¿no? De lo que fue la invasión a Nicaragua o la toma de rehenes norteamericanos en la embajada de Teherán, ¿no? En Irán, ¿no? El triunfo electoral del republicano Ronald Reagan va a generar un enclave distinto, lo que se llama la Segunda Guerra Fría, ¿no? Porque Reagan era un antisoviético militante y el objetivo y la necesidad por parte de los Estados Unidos de reafirmar nuevamente el liderazgo internacional que Reagan creía había perdido los Estados Unidos, ¿no? Y eso precipitó, si se quiere, el camino hacia una dura confrontación para lo que algunos autores denominan esa Segunda Guerra Fría. Por su parte, en la Unión Soviética es un periodo en el que se dan distintos cambios de sus líderes, ¿sí? Vamos a tener a Brezhnev, a Andropov, a Chernokov, ¿sí? Y por último a Gorbachev. Lo que va a tratar buscó la Unión Soviética es de aprovechar una suerte de debilitamiento norteamericano, finales de los 70, ¿no? Por eso es que la invasión se da en 1979, para tratar de ampliar sus zonas de influencia, en especial sobre estas zonas del tercer mundo, ¿sí? En el 85, la Unión Soviética es elegido nuevo líder Gorbachev, y la crisis interna y las consecuencias de las políticas armamentísticas impuestas por Reagan en lo que se nombró como su guerra de la galaxia, terminó obligando a buscar una nueva respuesta a la Unión Soviética en lo que se conoce como la perestroika y el glasnost, ¿no? La elaboración de lo que se denominó un nuevo pensamiento en la política exterior. ¿Sí? Ese nuevo pensamiento de la política exterior para Gorbachev incluía, por ejemplo, el final ya de la idea de la tesis de la lucha de clases, la desideologización, de la política exterior de la Unión Soviética, la importancia en torno a la defensa de ciertos valores humanos en esa sociedad internacional, el desarme y la preocupación por los problemas medioambientales, que fueron influyendo también indudablemente en una nueva realidad internacional que se va a ir adoptando a partir de la década de los 90, en 1991, en lo que se conoce o se denomina como una nueva doctrina estratégica, que es la que va a sustituir en definitiva a la respuesta flexible vigente desde 1967. Desde 1967. A ver, la Unión Soviética invade Afganistán, ¿sí? En lo que se conoce como normalmente el Vietnam soviético. Entra una guerra claramente de guerrilla, ¿sí? Contra una región desértica y árida y montañosa, una guerra de guerrillas que el pueblo afgano va a resistir, con apoyo de los Estados Unidos, obviamente, en ese sentido. Acá fuertemente se va a enfrentar contra los talibanes, por ejemplo, ¿no? Acá aparece un personaje como Osama Bin Laden, ¿no? Todo este grupo de talibanes entrenados fuertemente por la CIA, que le va a dar una resistencia muy fuerte a la Unión Soviética hasta que decida, bueno, abandonar la guerra contra los soviéticos y la derrota que van a tener, la guerra, perdón, contra Afganistán y la derrota que van a tener, ¿no? En ese punto. Y indudablemente que el 1 de abril de 1991, en general en abril del 91 se da finalizada lo que va a ser esa idea de hacia final de la Guerra Fría. Y que indudablemente lo que vamos a ver es que en 1989, 1991 nos muestra una fase de transición entre lo viejo y, y el nuevo orden. A ver, ¿qué significa eso? Que las consecuencias de esa derrota, ¿no?, soviética en Afganistán, más allá de la generada nueva política exterior de los Estados Unidos, desarrollada ya luego por el presidente Bush en el 89, pero ese periodo es una fase que se abre en estos que yo les estoy marcando aquí,
una fase de transición entre el viejo y el nuevo orden internacional que en definitiva provoca el final de la Guerra Fría, ¿no? En ese sentido se van a producir una serie de cambios. En el 89, bueno, en el 89 está la apertura del muro de Berlín, pero por ejemplo en diciembre del 89 Bush y Gorbachev se reúnen en Malta. Esa reunión de Malta se proclama oficialmente el final de, de la Guerra Fría, me parece que es sumamente interesante para tener en cuenta. La OTAN es un punto interesante, en el 1991 adopta una nueva estrategia de seguridad y acá empiezan a incluirse las nuevas amenazas a la seguridad internacional, que van a estar caracterizadas por el riesgo de la naturaleza polifacética y multidireccional que tienen esas nuevas amenazas a la sociedad internacional, al sistema internacional y a las agendas de los estados. Creo que lo marqué aquí, no, a ver. Aquí, perdón, 1991, el fin del Pacto de Varsovia. En 1990 tenemos el Tratado de Paz con Alemania. Es decir, diversas cuestiones que en definitiva van terminando con lo que se conoce como en 1991 el fin formal de la Guerra Fría y la instalación, obviamente, de un nuevo orden internacional donde Estados Unidos va a salir fortalecido por completo y donde va a haber una discusión, pero esto más de Relaciones Internacionales 2, sobre qué tipo de orden internacional eh, tenemos.